¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo. Estamos arrancando Cara o Cruz por Unicanal. También estamos por el 13, 21 y 4 minutos. Meteorología anuncia, estaba mirando recién, hay alertas para el día de mañana, precipitaciones, tormentas. En el sur ahora ya hay tormenta, me está diciendo, sí. Hay que estar atentos. Después, ¿te acuerdas lo que tuvimos hace 2 semanas? De terror, ¿verdad? Dos veces Y hay que mirar, vos sabés que no le damos mucha, a veces no le prestamos mucha atención al pronóstico. La Dirección de Meteorología alertó sobre el inminente regreso de precipitaciones y tormentas eléctricas para las próximas horas. En la zona de Asunción y Central, departamento central, digo, la situación climática cambiaría a partir de la tarde de mañana. ¿Cómo estamos para...? Creo que se viene esta madrugada. Buenas noches, Jorge. Buenas noches a la ¿Qué tal? audiencia. Yo creo que esta madrugada está ahí ya relampagueando. Me dijeron, ¿cómo me dice? Relampagueando y está bastante cerrado. Así que yo creo que en cualquier momento se viene la tormenta. Así que a quedarse en su casa, a cuidar, a sacar el auto de la calle, esa que se inunda. Viste que no hacemos eso, la gente tiene que ir a su calle y deja traer el auto ahí, te van sobre la vereda, aten por el árbol, metan en el garage, no sé, y no salgan si no tienen que salir, una emergencia quédense, no, esto se viene en breve. Semana Santa, Domingo de Ramos hoy, ¿eh? Domingo de Ramos y una Semana Santa que va a venir con novedades, me parece, políticas. ¿O qué decir? Ahí, nuevos candidatos. No, candidatos que se están, o sea, candidatos que ya están, que se están confirmando, candidaturas chapas inclusive, yo creo que se van a confirmar este mes de la oposición. Euclides, Hugo Fleitas, Efraín, dicen que Soledad Núñez, no sé qué va a hacer Katia, no sé qué va a hacer Villarejo, no sé qué van a hacer Esperanza y Sixto, hoy que el Lugo está ya... Padrón abierto. Lugo está El más atrás guapo. de Euclides. El candidato de Lugo es Euclides, su jefe de campaña es Lugo. ¿Y qué queda? Payo. Payo, que estaba mirando no sé si él estaba esperando que le llamen a él, nadie le va a llamar a Payo, va a ser candidato, su dice Payo. Yo creo que él va a jugar por afuera probablemente. Se habla de Chilaver también por afuera. Se enojó, le bajamos mucho la caña al pedo de gratis la otra vez. Después, ¿quién más queda? Había otro más. Burt, ¿quién más? El PLRA, no, Tren, el PLRA. Burt. Carlos Mateo está dando vueltas. Carlos Mateo está pescando. Yo creo que Carlos Mateo ya no se va a presentar. Ya está podrido. Ya le robaron 2 veces, creo que Carlos Mateo. Ahora, el padrón abierto, acá digo yo, Jorge, o sea, el padrón abierto hablábamos con Luis, creo que el viernes, ¿verdad? ¿Y cuándo hablábamos con Luis? El viernes. Viernes o jueves, y decía ese tema de cómo va a ser, porque va a ser padrón abierto, pero sin colorados. Y hay un antecedente. El Partido Colorado ya presentó una vez un amparo para evitar, porque el mismo día la interna colorada, para los que están en el padrón colorado no puedan votar en esa interna de la oposición. Entonces van a ser entre independientes, o sea, no afiliados y afiliados a los partidos. Y obviamente, ¿quién tiene ahí la gran chance más importante? Los liberales. Siempre un liberal en tu fórmula va a ser una garantía de que vas a tener estructura atrás. No sé qué padrón maneja PQ, no sé qué padrón maneja el PEN, no sé qué más padrón maneja el Frente Guazú mismo, si maneja un padrón. Ellos siempre se manejan por asamblea, ¿verdad? Sí. Frente Guazú. No son por partidos de masa. No. Entonces no hacen campaña permanentemente para lograr la afiliación masiva. No. Entonces, cuando se plantea lo de las elecciones a padrón abierto, cae de Maduro que eso le favorece enormemente a los partidos tradicionales, en este caso al Partido Liberal Radical Auténtico. Por eso yo creo que Katia sí va a ir con Burt, le queda Burt. Porque el PLRA, los liberales, a partir desde sus comités, saben dónde están sus electorados. Sí. Los otros partidos tienen una expectativa de votos, pero no conocen dónde están sus electorados para ir a buscarlos, no saben. Y sumarle ese hecho pintoresco de la final del Mundial, que hablábamos la semana pasada, que no se va a cambiar la fecha. No corre. Ese Porque mañana, hecho, mañana ya se hace el lanzamiento oficial. Ese hecho hace que mucha gente que no es muy adepta a ir a votar, levantarse e ir a votar, diga, no, mira, irme hacia las 12 del partido, me voy a quedar nomás, yo voy a hacer el asado, ya me quedo, ya vi la final, terminó en penal, terminó a las 3:30, 4 de la tarde, ¿qué me voy a votar más? Y va a hacer que las estructuras de esos partidos tradicionales, el Partido Colorado no hay mucho drama, pero en el Partido Liberal, en la oposición sí, porque el Partido Liberal es el único que tiene la estructura para ir a buscarle a su casa y traerle.
Pero aparte de eso, la preocupación de los partidos más pequeños que plantearon eso no era precisamente que la gente vaya o no a votar, sino la preocupación era cómo conformar los miembros de mesa, veedores, los apoderados, que de hecho ya les cuesta nomás luego. Imagínate si tenés encima esto que es una atracción, pues es un país futbolero, Paraguay es un país futbolero. Pero yo creo que hay candidatos ya que saben que no van a ser el candidato de la oposición, que se van a presentar a la interna para que su partido tenga algún tipo de representación en esa coalición, van a sacrificarse por el resto y van a meter una lista de diputados y senadores aparte como para poder, que es la que va a tratar de ese día de ubicarse, ¿verdad? Va a ser la pelea ahí donde ubicarse en cada lista. Y hablando del tema político, qué duro el comunicado de los gremios, Unión Industrial Paraguaya, la UGP, va a ser servir al país o renunciar para hacer política. Es incompatible con la función pública, dicen ellos. Las dos cosas, ¿verdad? Lo que pasa es que eso se vio, se nota y se percibe desde la función hoy. Las autoridades, desde el gobierno, están concentrados absolutamente en la cuestión estrictamente política, dejando de lado la cuestión fundamental. El país, cuando tenemos este gobierno, tiene 1 año y medio y un poco más, ¿verdad? Luego. Ahí está el reclamo que habían hecho desde la Unión Industrial Paraguaya, no ha pasado absolutamente nada. Con el tema de contrabando, eso sigue igual. Con el tema que pasó la semana pasada, el elemento político de vuelta, por el tema del subsidio, del combustible a Petropar, eso genera hoy una indefinición porque está el tema político metido de contramano y ahí no hay una definición. El subsidio no le conviene a nadie, excepto a los dueños, como yo decía el otro día, a los dueños de las 228 estaciones de servicio, que son los nuevos ricos. Sí, eso sí, y son de todos lados. Sobre todo en este gobierno recibieron muchos amigos del gobierno esas estaciones. Ahora, esa es una ley que se tiene que derogar. Sí, yo creo que lo que pasa pasa por no por hacer una nueva ley, sino pasa por derogar la actual ley y que el subsidio, como dijo acá Costa Barbarino, llegue al destinatario final, o sea, al subsidiado, no al intermediario. Y quiero decir eso porque acá hay un equipo de gente de los agroexportadores, no los productores, los agroexportadores, que nos han trasladado el aumento internacional del precio de combustible al contribuyente paraguayo, al pueblo paraguayo, porque ellos no quieren hacerse cargo, pero ellos su cotización de su commodity ha subido, no solamente por la escasez, sino por el aumento también del precio del combustible internacional. Ha subido el precio de los commodities. O sea que ellos ya tuvieron ese aumento en la venta de su, lo que sea, llamarle lo que sea para que no se enoje el sojero, de todos los commodities ya consiguieron ese aumento, ¿verdad? Ya subió el precio de su commodity y ellos tendrían que haberse hecho cargo pagándole a los camioneros el aumento del combustible. Y nos han cargado a nosotros y los camioneros se han prestado a ese juego y se siguen prestando a ese juego. Inocentemente, yo creo que no, ¿verdad? En vez de, como yo dije la otra vez, vayan y ciérrenle el silo. El otro día Ángel Saracho nos decía, la Federación de Camioneros del Paraguay, cuando está corriendo, esto es un proyecto del Poder Ejecutivo, por más de que no lo quieran asumir públicamente, este proyecto que crea el Fondo de Estabilización del Precio del Combustible, es un proyecto del Ejecutivo. ¿Qué dice el referente del sector camionero? Bueno, si vamos a subsidiarle también al privado con el uso de un préstamo de $100 millones, nosotros creemos que eso no corresponde y en todo caso dejémonos más de lado, entonces vamos a subsidiarle, si no vamos a subsidiarle al privado, vamos a subsidiarle a las 8 estaciones de Petropar, no hay problema. Vamos a poner las 8 estaciones que son de Petropar, hagan cola los muchachos ahí 4 o 5 días, carguen la estación de Petropar y no subsidiamos al privado. Yo estoy de acuerdo, no subsidiamos al privado, ni al privado de Petropar, ni al privado de Shell, ni al privado de Enex, ni al privado de Banco de Rodado, ni al privado de nadie, de Ecopetrol. O sea, subsidiemos solamente a las 8 estaciones públicas de Petropar. Vayan y carguen el Dicertren, ¿cómo se llama ahí? El ejército. O sea, no vamos a subsidiar a ningún privado. No, acá subsidiamos a uno privado que justo tuvieron la suerte de ser Petropar. Hay que entender pues, cuál es el espíritu del subsidio. Claro. El espíritu del subsidio, cuando se aprobó esto, era minimizar el impacto de la suba del precio del combustible, que no suba nada, al final subió todo. Entonces vos decís, ¿a quién le beneficia este subsidio? No le beneficia a nadie. Sí, a uno le beneficia. ¿A quién? Y a los que transportan su mercadería afuera. Así mismo, tiene que derogar esto, no tiene sentido. Tema secreto bancario, la semana pasada estuvo el presidente del Banco Central del Paraguay, José Cantero, estuvo largas horas reunido con algunos parlamentarios, senadores específicamente, explicando punto por punto el reclamo que hacen algunos de ellos, esto que hablan de delito financiero, esto que se le dio a
por el tema caso Aras, a Ramón González Daer, los 4 millones de dólares. Nosotros tenemos un informe sobre ese tema y a la vuelta vía Zoom hablamos con el economista César Barreto. A ver el informe. El presidente del Banco Central del Paraguay, José Cantero, acudió al Senado y participó de una reunión reservada con los legisladores de la mesa directiva a modo de brindar explicaciones sobre los informes remitidos por la banca estatal en 2 casos específicos. Ratificó el deber del secreto bancario que tienen como obligación todas las instituciones financieras. Entendemos que la institucionalidad se construye desde el cumplimiento legal y el Banco Central, como bien explicamos, viene siguiendo esta línea de conducta institucional, de cumplimiento de lo que manda nuestro mandato legal. Y en el 2018 se había modificado la ley de tal manera a que el Banco Central pueda proveer información. También entramos en detalle de cómo fue ese proceso que originalmente se había exceptuado al Congreso. También dentro de ese proyecto de ley se había exceptuado a la Fiscalía para el acceso de la información y explicamos ese proceso y finalmente la ley que abría una ventana para el Congreso para la provisión de esta información. Sobre el caso de Financiera Ara y otros, Cantero explicó que se utilizó el mecanismo de la transferencia directa de activos y pasivos de manera a asegurar que todos los afectados recuperen su dinero. La imposibilidad legal que tenemos, que está plasmada en la ley para proveer información y la información que proveemos es conforme a lo que establece la ley. Además, fue una oportunidad también para que quede muy claro que el Banco Central no paga por depositantes, sino que en los 3 podría hacerlo, pero en estos, y si paga por depositantes tiene que ser hasta el monto máximo, que son 75 salarios mínimos. Tras culminar la reunión, los legisladores expresaron insatisfacción, por lo que buscarán eliminar el secreto bancario y analizan la interpelación a José Cantero. César Barreto, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola Jorge, un placer estar con ustedes y con la audiencia. Gracias César, economista. Bueno, esto que estábamos escuchando, lo del presidente del Banco Central del Paraguay, que estuvo la semana pasada en el Congreso, genera una preocupación para el sector financiero cuando de vuelta aparece la política de por medio, se quiere politizar esos pedidos de informes. Uno dice, hay un desconocimiento por parte de algunos actores políticos de lo que dice la ley. Yo me acuerdo cuando habíamos investigado el caso de un banco en particular, no voy a decir el nombre, el Ministerio Público había solicitado información al Banco Central del Paraguay y el Banco Central le muestra una ley y dice, nosotros no podemos dar esa información. Y ahí se tuvo que pedir el allanamiento. O sea, siempre mantuvo el BCP esa línea de respetar lo que dice la ley y mantener la institucionalidad. No por un pedido de un grupo de parlamentarios, ellos van a echar por tierra todo lo que establece la ley y sobre todo lo que dice el secreto bancario, César. Así es, por alguna razón, digamos, yo creo que más práctica que filosófica, digamos, la mayoría de los países, para no decir todos, restringe un poco el acceso a informaciones que son muy críticas para las personas, ¿verdad? El saldo de sus cuentas, de sus inversiones o el movimiento de sus cuentas son información muy sensible para cada uno de nosotros, digamos, ¿verdad? Y el que esa información esté disponible de manera muy laxa, digamos, especialmente para el sector político, ¿verdad? Que la política tiene su lógica de funcionamiento y especialmente en los tiempos en que hay elecciones, los políticos recurren a todo lo que está a su alcance para tratar de
generar algún tipo de dificultades a sus oponentes, digamos, ¿verdad? Pero el hecho de que exista esa posibilidad de que se pueda pedir información nomás, que por ejemplo el Banco Central pueda pasar una lista de depositantes o de los principales depositantes del sistema financiero, de cuánto dinero tiene cada uno de ellos, cada uno de los bancos, creo que es algo que puede asustarle a mucha gente. Desconocemos a nuestros compatriotas, en general tenemos temor por cuestiones históricas seguramente de que ese tipo de informaciones por ahí tenga ese nivel de conocimiento, especialmente en los sectores parlamentarios, ¿no? No es un tema menor esto, porque, y repito de vuelta, más que un tema filosófico, porque a mí me cuesta mucho ir contra la transparencia, digamos, siempre he impulsado mucho la transparencia en todas las actuaciones públicas, ¿no? Pero esto es un tema muy complejo, muy crítico y que creo que los senadores y diputados tendrían que tener mucho cuidado al tratarlo, ¿verdad? Porque puede crear daños que finalmente, si los inversionistas empiezan a llevar su plata, su dinero del país hacia el exterior porque tienen miedo, yo creo que eso puede crear daños económicos muy importantes en los próximos años, ¿verdad? Doctor, la pregunta es, la gente se plantea como públicamente, como que es el secreto bancario, es nadie en la vida puede saber lo que tiene el senador fulano en el banco. Y no es así, hay mecanismos para que la justicia, para que la fiscalía, para que la Contraloría pueda revisar realmente si el senador César Barreto declaró en su declaración jurada que tiene 2 millones de guaraníes en el banco Citibank, y resulta que tiene 2.000 millones de guaraníes en cada cuenta en 5 bancos diferentes, simplemente la Contraloría o la justicia sea la que pida, sea confidencial y se maneje dentro de ese ámbito hasta que se haya imputado en todo caso a alguien. No puede ser que un grupo de políticos que está para legislar pueda recibir un informe con todo lo que tiene fulano de tal, por más de que sea político o conocido o desconocido o empresario, o no les caiga en gracia o esté sospechado de algo, simplemente entregarle para que ellos repartan entre la prensa amiga y publicar listas, porque terminamos con el tema de un país donde hay secuestro, donde hay extorsión, donde hay donde no hay seguridad, hay bandas armadas matando, esa banda armada a partir de que vean que el senador César Barreto tiene, no sé, o el político César Barreto tiene 10 millones de dólares, le van a secuestrar sin problema. ¿Para qué van a hacer narcotráfico si se pueden secuestrar sabiendo que tenés 10 millones de dólares en el banco? Entonces, es un riesgo muy grande, sobre todo de parte de quienes vienen, ¿verdad? Así es. Creo que usaste la frase correcta, digamos, ¿verdad? Ese temor es la que existe, ¿verdad? Y voy más allá, aparte de los secuestros, por ejemplo, al tener esa información disponible, uno mira, fulano tiene tanto, mengano tiene tanto, acá hay un grupo, no sé, 20, 30, 40 familias que tiene tanto, ¿verdad? Vamos a ponerle un impuesto al patrimonio ahora para que esta gente contribuya una parte de su riqueza al erario público, ¿verdad? Es muy común eso en los últimos tiempos en muchos países. Ya lo han planteado. Ya lo han planteado. Por eso es un tema, si yo, César Barreto, soy una persona de muchos recursos que tengo invertidos en el país, en el sistema financiero o en otro tipo de activos, el dinero que tengo, y empiezo a ver estas cosas y que hay riesgo de que eso pueda ocurrir, lo más probable es que, porque voy a ser cobarde, voy a tratar de evitar eso, ¿verdad? Voy a tratar de buscar a dónde puedo llevar mi patrimonio, mis recursos, mi dinero para evitar o escapar de este tipo de cosas. Entonces, estoy usando estos ejemplos para mostrar nomás de que no es un tema tan sencillo, porque, repito de vuelta, estoy a favor de la transparencia. Hemos impulsado en todos estos años que haya más transparencia y hace falta más transparencia en todo, digamos, en la actividad económica en Paraguay. Pero este tema es un tema muy crítico, puede provocar una salida de capitales muy importante y como ha ocurrido en otros países, por ejemplo Chile en este momento en los últimos 36 meses ha experimentado una fuga de capitales enorme por los riesgos que empezaron a tener allá ellos, ¿verdad? Ese tipo de cosas puede ocurrir, nos puede causar un daño enorme, porque ningún país puede desarrollarse si es que el capital nacional encima empieza a fugarse y se va para otros países, ¿no?
Entonces, tengamos cuidado, busquemos los mecanismos más que garanticen de que hay, se protegen las cosas importantes. La Fiscalía puede acceder a estos datos hoy, la Contraloría puede acceder, Tributación puede acceder, la CEPRELAT puede acceder. Todas las entidades públicas de control cuya misión es justamente luchar contra la informalidad y contra el delito, todos ellos pueden acceder a este tipo de informaciones, no solamente a través del Banco Central, sino haciendo pedidos directos a cada una de las entidades financieras. Entonces, creo que eso es suficiente, y si el Congreso requiriera tener algún tipo de acceso a este tipo de cosas, creo que tienen que blindar muy bien en qué casos y de qué manera se tiene que... El procedimiento es muy importante acá para que pueda efectivamente transmitir que se va a manejar bien este tipo de informaciones, ¿verdad? O sea, de vuelta, yo les pido prudencia. Yo creo que no debiéramos de hacer cosas que generen daños colaterales importantes, ¿no? Absolutamente. Esa es la preocupación, César, porque yo entiendo estas pretensiones que puedan tener algunos referentes políticos, ¿verdad? Yo no sé si pensamos bien, podemos decir, a lo mejor quieren que se dé el marco de la transparencia en algunas cuestiones poco claras, pero como bien lo dijiste, están los órganos naturales de control del Estado que sí tienen acceso a eso y que pueden hacer perfectamente ese requerimiento a esa institución. Cuando la información piden actores políticos, ahí es donde esto puede contaminarse y donde todo esto que vos sabés muy bien lo que se ha trabajado para blindar al Banco Central del Paraguay y lo que le ha dado ese blindaje a la estabilidad financiera, económica de nuestro país, eso no podemos perder, César, porque ahí sí sería, imagínate todo lo que hemos construido, un golpe letal para el fortalecimiento y la solidez de nuestro sistema financiero. Es mucho lo que hemos construido, Sí. más o menos en 20 años, en el cual se fue creando la institucionalidad y se fue ganando confianza de a poco, digamos. Muchos paraguayos trajeron sus recursos al país, especialmente cuando empezó a haber problemas de caídas en la bolsa muy fuertes allá por el 2008, 2009, en los países desarrollados. Muchos paraguayos trajeron sus recursos a Paraguay y esos recursos no volvieron a salir, están en Paraguay invertidos en este momento, ¿verdad? Tenemos que evitar crearle ruidos a esa gente porque de vuelta se pueden ir, ¿verdad? Y lo otro es que yo escuché, yo respeto a los constitucionalistas que dicen que aparentemente estos artículos tienen alguna dificultad con la Constitución, ¿verdad? Por la potestad que tiene el Congreso de control. Yo no sé, no soy jurista, digamos, no conozco eso, pero en muchas ocasiones... por una cuestión práctica, digamos, nos autoimponemos ciertas limitaciones, por más que tengamos el poder de hacerlo, nos autoimponemos limitaciones para evitar arbitrariedades y para evitar generar desconfianza, ¿verdad? Eso ocurre en Paraguay, ocurre en otros lados, porque hay un valor superior que uno quiere preservar, ¿verdad? Entonces yo de vuelta le pido a los parlamentarios que tengan un poco una mirada un poco más completa, más holística, digamos, en este tema, y traten de encontrar una salida que no nos genere más problemas que soluciones, ¿no? Yo lo que creo, Jorge, acá, y César, es el tema de que hay que respetar la función de cada institución. O sea, si tenemos 8 instituciones, CEPRELAT, Contraloría, Fiscalía, la justicia misma, qué sé yo, un montón de, 2 o 3 más, no me acuerdo cuáles son. Secretaría Anticorrupción. Sí, Secretaría de Corrupción, el mismo Banco Central puede auditar. Si hay todas esas instancias, la función del Congreso no es esa, la función del Congreso no es investigar, la función del Congreso no es abrogarse una función que no tiene, simplemente porque tenemos los votos y podemos hacer una ley por la cual nos damos ese derecho. O sea, mañana el Congreso va a hacer una ley que va a decir que no se puede incautar la plata de los demás, que puede mandar preso a fulano, porque ellos hacen una ley. O sea, hay un límite que hay que poner también. Yo creo que ese es el problema de la Constitución del 92, donde justamente para protegerse del abuso de autoridad del Ejecutivo, se le da al Parlamento funciones demasiado amplias y se convierte en una especie de democracia, entre comillas, parlamentaria, en manos de gente que no tiene capacidad para administrar ese poder. O sea, si teníamos miedo de que venga un autócrata a gobernarnos, tenemos 45 autócratas o 125 autócratas
y muchos de ellos totalmente ignorantes o totalmente jugados con intereses espurios para hacer lo que quieran. Entonces, no hay límite. Entonces, ¿cuál debe ser la función del Parlamento? ¿Es esa? No, no sirve para nada. Las comisiones de investigación del Parlamento nunca han servido para nada más que como tribunales de inquisición mediáticos, donde no ha salido nada, nunca se ha avanzado nada, nunca ha salido nada, simplemente para que algunos medios amigos le publiquen titulares a medida. Entonces no podemos seguir con ese juego, porque ¿qué estamos haciendo? Estamos dándole un mensaje a la sociedad, decir, vos te metés en política, fulano de tal, que sos empresario y querés hacer algo por tu país, no te metas porque te vamos a investigar cuánto tenés, que tenés, te vamos a perseguir tu negocio, te vamos a perseguir a tu familia y no jodas con una clase política, nosotros somos la casta política, nosotros somos los que vamos a gobernar y vos simplemente tenés que pagar tu impuesto y financiarnos la campaña. Creo que es muy peligroso el mensaje que viene del Congreso y yo creo que en un momento alguien tiene que tener la cabeza fría para ponerle un límite ahí mismo y ahí adentro. Así mismo, yo creo que cuando uno tiene poder, tiene una gran responsabilidad en administrarlo correctamente, porque el actuar arbitrariamente después crea daños que son mucho más complicados e incluso permanentes, ¿verdad? Y yo creo también aquí que las instituciones, si hay dudas respecto a que el Banco Central manejó correctamente o no la liquidación de una entidad financiera, pues hay las entidades de control de ese tipo de actuaciones de una entidad pública. Creo que es la Contraloría, no sé si hay otra, debería de entrar a investigar si es que siguieron los procedimientos adecuados, si es que utilizaron los criterios adecuados para tomar las decisiones, ¿verdad? Tienen que funcionar las instituciones y el propio Banco Central, creo yo, que tiene que ser más transparente en explicar correctamente qué procedimientos legales utilizaron, qué criterios utilizaron cuando tenían discrecionalidad, si tenían que seguir el camino A o el camino B o el camino C, por qué decidieron el camino B y no el A o el C. Esas cosas yo creo que por su propia credibilidad, por una institución que es muy importante para todos, ¿verdad? Creo que deberían de aclarar y hacerlo un poco mejor, ¿verdad? A mí me falta un poco de información ahí, no tengo mucha claridad tampoco de qué es lo que han hecho. Creo que tienen que explicar un poco mejor. Lo otro, y para ir redondeando, César, ya que hablamos del tema de la cuestión política de por medio en esto, este tema del subsidio, el combustible, esta ley que se planteó, este proyecto la semana pasada, y que ahora el Ministerio de Hacienda dice, queremos que al Parlamento le pedimos 4 puntos que corrijan si es que van a aprobar esto. Y al final sabemos perfectamente que sumarle lo del subsidio al privado y replanteando y creando el fondo de estabilización, que eso se va a fondear con lo que salga del selectivo al consumo, sabemos perfectamente que esa no va a ser la solución, César. Es, como decía el otro día un economista colega tuyo, es, instalar un problema para después la solución no lo vamos a encontrar tan fácilmente. Es así, César, como vos sostenés también que este tema del subsidio, yo digo nomás, al final se aprobó por la presión y hasta casi la extorsión de un sector, el sector camionero, el sector de los fleteros que bloquearon las rutas. Porque si eso no se hubiese dado, esto no hubiese corrido. Pero sabemos perfectamente, todos nos dicen de que esa no es la solución, César. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el subsidiar combustibles a mí me parece que es una decisión equivocada, ¿verdad? Y subsidiar combustibles a través de unas pequeñas partes de la red de estaciones de servicio es peor todavía. O sea, hicieron doblemente peor en la ley que aprobaron recientemente. Yo creo que estaba escuchando el comentario de ustedes cuando iniciaron el programa. Yo creo que lo mejor sería derogar esa ley directamente. Y no hay ningún subsidio para nadie y todos tenemos que pagar el costo del combustible. Y si hay dudas respecto a que los emblemas privados están actuando correctamente para fijar los precios, pero que actúe la CONACON e investigue si es que hay algún tipo de colusión entre ellos para fijar precios por encima de lo que debe ser. Entonces, hay que hacer las cosas como corresponden. Si no nos metemos en camisa de 11 varas, después nos cuesta salir y encima nos va a costar muchísimo dinero, ¿verdad? Esa capacidad de discernir, digo, yo no sé si la clase política hoy la tiene, ¿verdad? Porque esto puede ser un camino sin retorno. Empezamos con este subsidio, primero para el combustible, 2 tipos de combustibles, primero para Petropar, ahora le sumamos los emblemas privados y después ya da gusto.
¿A quién no le gusta que le subsidien? A mí me encantaría que me subsidien el combustible, ¿verdad? Pero después, ¿cómo retrocedemos? Y ahí van a venir otros sectores a plantear exactamente lo mismo. Aparecen las amas de casa y dice subsidiemos también el precio de la canasta básica. Y ya eso ya es sin retorno, César. Yo tengo el mismo temor que vos, de hecho lo expresé en dos artículos que escribí al respecto, ¿verdad? Yo creo que sabemos que entramos, después no sabemos si vamos a salir, porque si en 90 días supuestamente termina, pero si yo cierro 2 o 3 rutas y me van a extender nomás otros 90 días, y después voy a cerrar otras 2 o 3 rutas y me va a extender de vuelta, ¿verdad? Porque siempre es bueno tener subsidio que no tenerlo, ¿verdad? Pero yo creo que no corresponde el subsidio de los combustibles. Sí. Es más, es un subsidio regresivo, porque a mí me llama la atención que la gente de los segmentos de izquierda, por ejemplo, votaron a favor del subsidio a través de Petropar. Eso no me entra en la cabeza, porque si ellos tendrían que entender mínimamente de que el subsidio iba para los segmentos medio altos de la población. Claro. No están yendo los pobres, ¿no? Entonces, si uno no entiende eso, ¿cómo va a tomar decisiones correctas o adecuadas, incluso en función a su propia filosofía? Yo no estoy de acuerdo con el subsidio en absoluto, ¿verdad? Pero si a alguien se tendría que subsidiar, si a alguien había que hacerlo, es a los segmentos más vulnerables de la población. Claro, por eso nosotros hablábamos recién, ¿cuál es el espíritu del subsidio? Que beneficie, el subsidio universal no los liquida. En todo caso, ante la desesperación, el subsidio focalizado al sector más vulnerable, transporte, que no suba el pasaje. ¿Pasó eso? No pasó eso. Entonces vos decís, ¿pues a quién le benefició este subsidio? Le benefició a los dueños de las 228 estaciones de servicio privado de Petropar, que tampoco es el Estado, ¿verdad? Privado, en detrimento de los otros. Distorsionan el mercado, tenés una amenaza en zozobra a las 2.300 estaciones de servicio que me decía el otro día Alejandro Guyari, nosotros vamos a ver si despedimos gente. Imagínate el problema otra vez que se crea con toda esta historia. ¿Por qué hicimos esto? Por la amenaza, el chantaje de un grupo de camioneros que vinieron, cerraron, bloquearon la ruta, ¿verdad? Entonces, eso también es la señal que siempre hemos hablado nosotros de los gobiernos débiles, que tienen que hacer que se cumpla la ley. No existe otra cosa. Esto de ceder, de aflojar, después ya es muy difícil volver atrás. Es muy difícil. Es muy difícil. Yo tengo temor luego de que algunos líderes políticos se ponen de acuerdo con esta gente para forzar este tipo de medidas, ¿no? Claro. Están en campaña. Hasta ese punto llego, porque ocurre lo mismo con los funcionarios públicos, ocurre lo mismo con otros segmentos, digamos, ¿verdad? Es como que organizar una crisis que presione a la ciudadanía, tener que aceptar cualquier cosa para evitar ese tipo de crisis, ¿verdad? Porque la argumentación que dio el gobierno, el por qué aprobaron la ley anterior, la ley vigente, ¿verdad? Es que era para evitar una crisis social. Claro. Bueno, es fácil, ¿verdad? Absolutamente. César Barreto, gracias por tu tiempo, muy amable como siempre. Un placer, hasta luego. Hasta luego, el ex ministro de Hacienda y el economista César Barreto. A la vuelta de la pausa, pronunciamiento de gremios, está el ingeniero Enrique Duarte, presidente de la UIP. Héctor Cristal no llegó, ¿verdad? Pero vamos a hablar con él, con el presidente de la Unión Industrial Paraguaya, y después al final va a estar con nosotros Sofía Montiel, la ministra de Turismo. Varias cuestiones para hablar con la ministra de Turismo. Por un lado, lo que se viene ahora en la Semana Santa, y por otro lado, lo que podría significar para el sector turístico una eventual amenaza, cierre, bloqueo de rutas por parte de los camioneros, quienes la semana pasada dijeron, ustedes quieren aprobar a la clase política el mensaje, que se usen los 100 millones de dólares para la creación del Fondo de Estabilización de Combustible, nosotros nos vamos a manifestar. El perjuicio que esa movilización puede generar de vuelta, de terror va a ser. A la vuelta de la pausa, ya venimos. Segundo tema, en Carao Cruz, ya está con nosotros el ingeniero Enrique Duarte, presidente de la UIP. Le invitamos a partir de este comunicado que dieron a conocer cuando el viernes. Comunicado a la opinión pública, Unión Industrial Paraguaya, UGP, la FEPRINCO, varios otros gremios, ahí está. Y una parte dice, el título de este comunicado, la prioridad es el país, no las elecciones. La postulación a cargos electivos, a no dudarlo, los obliga a descuidar sus funciones, además de ser evidente que la competencia eleccionaria puede distraer, sino afectar la objetividad de sus decisiones en interés del bien común. Ahí está el comunicado. ¿Qué tal, Enrique Duarte? ¿Cómo está, ingeniero? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Pío?
Un saludo cordial para ustedes y para toda la audiencia. Enrique, estaba pensando cuando hablábamos recién con José Barreto y vos estaban ahí muy metido en la conversación, mirando, muy interesado. Yo estaba viendo el caso de la Argentina, las peores barbaridades económicas se han convertido en esos gobiernos que están peleando por el recutú, por ganar una linterna y entran en una interna y hacen todo. O sea, viene el sector de al lado, dale de aumento, de emitir. En Argentina yo veía que los peores momentos de Macri fueron eso, los peores momentos del kirchnerismo, los peores momentos de todos los gobiernos han sido las previas a las elecciones, cuando vos querés ganar y vienen, lo que decía César, todos los reclamos de cualquier sector y hay que darle porque estamos en elecciones. Y después, ¿quién arregla eso? Una vez que ganaste o perdiste, ¿quién arregla? Eso definimos nosotros como la contaminación electoral que afecta a la economía. Y nosotros estamos viviendo eso acá. Nosotros tenemos, voy a citar algunos ejemplos. Comienzo para tocar el tema que ya estaban tocando, el tema del subsidio a los combustibles, la ley del turismo de frontera, el caso del aumento de salario a actuarios judiciales. Señores, parece que nos olvidamos que estamos viviendo una crisis mundial. Nosotros no cuestionamos la legitimidad de cualquier ser humano, de cualquier ciudadano paraguayo, de postularse. Y ojalá, ¿verdad?, se postulen con las mejores intenciones. Pero lo que nosotros estamos viendo, y creo que se transmite a toda la sociedad, es esta contaminación, o sea, este creer que se ganan votos tocando la caja del Estado. Esa es la palabra. Analizábamos el lunes pasado con los proyectos de ley que están en el Congreso y los pedidos que existen, los reclamos, vamos a decir, que existen al gobierno, al Ministerio de Hacienda. Y vuelvo a decir, sin opinar sobre el mérito o no de los reclamos. La cuestión es que esos pedidos hoy estirarían para abajo algo en el orden del 1.6% del Producto Interno Bruto. Pero ya estamos tratando de converger nuevamente hacia la disciplina fiscal después de estos 2 años de pandemia. ¿Y qué es lo que queremos? Que estiremos otra vez para abajo. ¿Qué es lo que queremos? Queremos convertir nuestro país en unas economías sin control, como tenemos algunos ejemplos bastante indicativos en Sudamérica, no digo luego en el mundo. No podemos, tenemos que alejar. Hablábamos el lunes, cuando hablamos de este tipo de contaminación, no solo nos referimos a las acciones o a aquellos cargos que están en el ámbito del Ejecutivo, nos referimos también a la acción de los parlamentarios. No sé, pensábamos porque es muy difícil que lo logremos, que a lo mejor deberíamos de plantear una ley que no permita que en los momentos de acto electoralismo puedan ser tratados leyes que incidan sobre la economía. En este momento vivimos un caos. Hace poco, por una cuestión social, se emite se genera una ley de subsidios de combustible totalmente alocado, y todavía más a un solo actor del mercado, o sea, en contra de todo régimen de competencias. Recién lo escuchaba al exministro Barreto. Hay un cambio totalmente, una falta de atención a lo que son los roles. La Contraloría debería tener el rol de investigar, ¿verdad? Sin embargo, de repente dictamina sobre acciones que todavía no están ejecutadas. El Congreso, que tiene el rol de legislar, sin embargo, se vuelve investigador. ¿Dónde estamos? ¿Qué queremos? Nuestros funcionarios públicos, la mayor parte del tiempo se pasan en el Congreso explicando. Y el mercado, que vaya por el otro lado, que se maneje solo. ¿Qué es lo que pasa? Hay un aumento de los combustibles. ¿Y por qué no se traslada al precio? O sea, no es culpa de un transportista o no es culpa de un mototaxi o de un conductor de Uber el que el precio internacional haya subido. Y tiene que trasladar.
Sí, o el empleado de una empresa que viaja en colectivo, que va a tener un aumento, o viaja en auto, va a trabajar. No hay que le dice al patrón, le dice al patrón, dice que subió el combustible, reajustamos mi salario un tanto por ciento, porque acá tuve un aumento en mi estructura de costos, y necesito que me aumentes. O sea, es parte de su cuestión de en algún momento dado negociar nuevamente sus condiciones laborales y decir si le conviene o no. Y eso debería funcionar con todos, con los aeroportadores, con los transportadores de carne, con los transportadores de huevo, con los transportadores de lo que sea. O sea, todo el que haga un tipo de use combustible debería poder pactar nuevamente entre privados. O sea, ¿por qué tiene que ser el Estado nuevamente el que diga, no, yo voy a compensar tu problema con plata? ¿Por qué? O sea, compensemos, es cierto, si vamos a subsidiar, subsidiemos al más débil, porque no tiene condiciones. Pero no subsidiemos al más fuerte porque no quiere o porque tiene fuerza justamente para imponer, para mover camioneros y poner los camioneros en la ruta a extorsionarnos a todos con eso. Y es un problema, un gobierno débil, en campaña, desesperado, acorralado y corrupto. Porque otra vez hay un montón de cuestiones de corrupción en el medio que hacen que sea interesante subsidiar esto de esta manera para generar más negocio. Tengo y suscribo las palabras de César Barreto. El temor de que detrás de todo esto también no existan hechos de corrupción, ¿verdad? Que estén generando esta situación. Voy a decir, tengo el temor para ser bien elegante, ¿verdad? Pero pues no puede ser, tenemos que dejar de jugar. Caso Petropar, nosotros contábamos el otro día, gente que retira combustible, me hace el relato de que ya establecieron cupos a los estacioneros. Vos sos dueño de una estación de servicios de Petropar, podés retirar del portón de Petropar una determinada cantidad de litros por día. ¿Por qué? Porque duplicaste, triplicaste la venta. Se establecen cupos. Entonces, el que quiere más, ya le dicen, vos tenés que hablar con fulanito. Me dieron el nombre y todo. Acá tengo, comenté el otro día, ¿verdad? Sí. Se genera la situación claro, que pueda... se genera a propósito, ¿verdad? Vos querés más cupo, tenés que hablar con fulano. Y fulano te va a habilitar. Y ahí se da un hecho, ¿verdad? Cada camión cisterna tiene la capacidad de cargar 35.000 litros. Por la diferencia del subsidio, 3.000 guaraníes, estamos hablando de 100 millones de guaraníes que deja un camión cisterna. Eso por un lado. Por otro lado, cuando nosotros decimos tiene que darse una trazabilidad, porque ya estamos nosotros pagando ese subsidio, que se controle que efectivamente el combustible que se retira del portón de Petropar va ya a parar a la estación de servicio Petropar. ¿Quién garantiza de que efectivamente ese estacionero que retira 3 cisternas, uno deje a su estación de servicio y las otras 2 donde pueda parar? ¿Puede ir a Brasil? ¿Puede ir a dónde? Sin ninguna duda, el mercado de los derivados del petróleo en el Paraguay desde hace muchos años sufre un descontrol o una falta de control, ¿verdad? Y las penalizaciones, las penalidades realmente no acompañan todo lo torcido que está el mercado. Yo no sé, ningún tipo de subsidio se justifica. Y suscribo también las palabras, y si el Estado tiene que subsidiar, que los subsidios sean directos y focalizados a aquellos sectores que realmente necesitan. Y el Estado, a través de Petropar, no tiene, digamos, como un agente de comercio en el mercado, no tiene por qué vender el producto por debajo del costo. Ahora, si quiere regular el mercado, si el Estado quiere regular o quiere poner orden, tiene que trabajar con su margen, no con los costos, porque ahí es donde caemos en las distorsiones, y tengo entendido que inclusive hay un pedido de inconstitucionalidad al respecto, ¿verdad? Que a mi mejor entender corresponde. Sí. Tenemos que derogar la ley que le da el subsidio a Petropar y tenemos que evitar sancionar la ley que subsidia todo. Es una locura. Claro, es una locura. Una locura. Hoy el mercado está un poco para la baja. Eso no garantiza que va a continuar a la baja. Pero no sería el momento hoy de decirle a Petropar, anda muñeco, compra todo lo que puedas, con esos 100 millones de dólares que te iba a dar, te presto y anda a comprar todo lo que puedas barato hoy de combustible, estoqueate 6 meses y garantizar un precio, o estoqueate 6 meses y vender a los privados también, o decirle a los privados, vayan y estoquéense. O sea, esa puede ser la ley en la oferta y la demanda. Vos sos una empresa privada, vos sabes mejor que yo. A vos el Estado no te dice, ay, me subió el precio de tal insumo, ay, toma, Enrique, toma, soluciona, no importa, papito, toma tu plata para que vos sigas fabricando al mismo costo y ganando lo mismo. A veces te quedas fuera de mercado y no puedes competir y no vendés.
Esa es tu realidad. Eso ocurrió en el pasado, Pipo. Se le dijo a Petropar, acá está la plata, poneo, acá está la capacidad de crédito. Y bueno, ahí está la deuda que tenemos con Venezuela. Claro. Que me acuerdo que cuando inició estuvo por los 250 millones de dólares y eso fue producto exclusivo de vender debajo del costo. Claro. Es una realidad que tenemos que entender. Yo me acuerdo cuando tomó Nicanor el gobierno, que le dio a Papu Rojas como presidente de Petropar. No iba a hablar con él, yo trabajaba en una empresa, trabajaba con Futuro y compañía. Le dije, para hacer eso, para comprarme a Futuro y compañía. Dijo, ¿qué quería que compre si no debo? Creo que en ese momento eran 60 millones en rojo estoy. Y creo que al mes renunció cuando vio ese quilombo y dijo, me voy. Pues yo no me iba a prestar a este quilombo. Era un tipo serio, una empresa del sector privado, no quería saber nada. Claro. O sea, nunca tuvo Petropar el estado que tuvo en el gobierno anterior, pero justamente vinieron a hacer lo mismo que se hacía antes, a despilfarrar, a subvencionar con la caja que había. Y cuando se acabó la caja, dije, bueno, ¿ahora quién va a venir a ayudar? ¿Tú te diste cuenta lo otro, Pipo, ingeniero? Cómo hoy estamos hablando de la aparición de plena campaña política, ¿verdad? De la aparición de figuras, ¿verdad? Que se van sumando a la larga lista ya de los candidatos. Aparece un candidato, ¿cómo van a hacer ustedes para lograr la unidad? Y vamos a hacer elección a padrón abierto y sí, pues yo no le quiero al otro sector porque es de izquierda, porque se abrazó con el de derecha. El otro no, yo porque vos sos vicepresidente, vos Digo, ¿y dónde está el debate? ¿De qué van a hacer? El debate fondo, político. El La debate, propuesta. pero, claro, no solo la propuesta, pero la columna vertebral para que ellos, toda esta cantidad de candidatos que tenemos, yo puedo decir, pero viene acorde a la línea de conducción del Paraguay que le ha dado cierta estabilidad. Porque nosotros hemos visto, ahí está Perú. ¿Viste cómo está Perú hoy? Perú viene de una inestabilidad política de hace cuántos años. No se pueden recuperar. Ahí está la Argentina, la famosa grieta. Entonces, si nosotros esos signos que se dan en la región no lo tomamos en serio y estamos actuando, como mencionaste recién, con estas leyes, con estas medidas que vienen de contramano a nuestro comportamiento histórico en la cuestión económica, estamos fritos como país. ¿Quién es el inversionista que hoy va a querer arriesgarse a invertir en el Paraguay cuando ves, por ejemplo, esta ley de comercio fronterizo? Cuando ves, por ejemplo, este tema del subsidio que nadie entiende, ¿verdad? El vicepresidente de la República dice, yo no estoy de acuerdo con el subsidio. Y la convocatoria para que se trate ese proyecto se hizo desde su despacho. Desesperadamente, vamos Y a hacer ahora. el ministro de Hacienda dice, por favor, paren la mano, esperen un momentito. Si van a aprobar eso, ajusten 4 artículos, porque si no, no tiene sentido. Entonces hay un descalabro tremendo, ¿verdad? ¿Y sabes qué es lo más triste, Jorge? Hace una semana regresábamos de un viaje por Medio Oriente y por Oriente, buscando oportunidades de inversión, tratando de captar inversores y tratando de buscar qué es lo que tenemos que hacer para aumentar nuestra oferta exportadora. Y ustedes saben que cómo nos ven allá afuera, nos ven como un lugar, como un oasis para la inversión. Claro. Y nosotros lo único que queremos es destrozar. Boicotear. Nosotros Sí. Tuvimos la oportunidad muy tímidamente de ir a los Emiratos Árabes a decir, señores, queremos hablar de alimentos y de energía renovable. Y la máxima autoridad de los Emiratos nos dice, no, esperen, nosotros queremos incluir un elemento más. ¿Cuál es la inversión? El crédito. O sea, así nos miran y nosotros acá estamos perdiendo el tiempo, estamos distrayendo la atención en lugar de generar producción, en vez de generar industria, estar preocupándonos por estar defendiéndonos de todas estas situaciones. A nosotros nos gustaría de la labor gremial hoy estar promocionando nuevos sectores de industria, generando mayor empleo para la población paraguaya y seguimos con mucho respeto, seguimos en la estupidez total. Tengo que hacer una pausa a la vuelta, quiero entrar al tema de contrabando. Con mucho gusto. ¿Qué es? ¿Te querés dedicar al contrabando? No, quiero Quiero entrar al tema de contrabando y quiere cambiar de rubro. En realidad, no ha pasado absolutamente. Vamos a hablar después de ese tema de contrabando. ¿Qué tenés vos, Pipo? Vamos con Viajar Tranquilo con Baza esta Semana Santa, pagando hasta en 12 cuotas sin interés en tu tarjeta de crédito en todas las agencias de viajes y aerolíneas del país. Banco Baza, cuando quieras, estamos. La mejor nafta y el mejor diésel de Shell tiene un único nombre, Shell V-Power. Shell V-Power es el único combustible con 5 veces más moléculas
antifricción y detergentes, el único que permite restaurar hasta el 100% del motor gracias a su novedosa tecnología Dynaflex, el único combustible 99% similar al utilizado por Escudería Ferrari en su Fórmula 1 y el único co-creado y recomendado por Ferrari para sus autos y el tuyo. Así que si buscas lo mejor de Shell, solo tenés que pedir Shell V-Power en sus versiones nafta o diésel. Bueno, 10 de la noche en punto 22, en esto sí, 21 y 59, 28 grados la temperatura. ¿Se siente el calor acá, verdad? Sí, estamos con algún problema de refrigeración, me dicen. Problema de refrigeración. Tengo acá una oyente, una televidente que me dice, muéstrame una foto de un carrito cargando combustible en una Petropar, ¿verdad? Y le digo, lastimosamente no es ilegal. O sea, se puede ir un tipo con un camión, con bidones, y decirte, yo voy a cargar para mi tractor, para mi cosechadora, para, no sé, para tener mi patio. Y puedo cargar 1000 litros de combustible subsidiado, sin problema, y dejarle sin lata. No es ilegal, porque la ley no dice, puede cargar hasta 60 litros, puede cargar 200 litros, puede cargar fulano, puede cargar mañana, no dice nada. Es al voleo. Entonces viene el camión, si vos ves el camión del otro emblema, viene a cargar, no puede parar, no puede detenerle, no puedes ni reclamarle. Hemos mostrado camiones de otro emblema cargando en Petropar. Claro. Cargando camiones tanques. Y ahí está el problema cuando se hacen las leyes a la apurada, al voleo. Qué terrible realmente. Y la impunidad. No, y eso te digo, o sea, la ley lo ya te permite, o sea, la ley ya se hizo así, nomás 3 artículos, ponerle esto y ya mandá. Y como te dice el Ministerio de Hacienda, pero no, pues vamos a una corrisa a esos 4. No, mañana a las 7 de la mañana vamos a reunirnos. Y si no se llenan, hoy a la 1, y vamos, si no está el presidente, vamos. ¿Y para qué Pues yo hasta ahora no puedo entender, hablé con varios actores políticos, por qué ese apresuramiento de un sector del oficialismo de aprobar a como dé lugar el tema. Acá no es solamente vamos a subsidiarle también al privado, porque yo hablé con un referente del privado y dice, nosotros no queremos el privado, no queremos el subsidio. Nosotros queremos que se derogue esta ley porque distorsiona el mercado. Subsidio no queremos. Entonces, ¿cuál es la pretensión? ¿Por qué ese apresuramiento para utilizar esos 100 millones de dólares? Entonces, a vos te lleva a pensar, ¿qué es lo que quieren hacer con esos 100 millones de dólares? Efectivamente van a utilizar en su totalidad para subsidiar el combustible a todos, o qué es cuál es la explicación, ¿verdad? Porque si Hacienda te dice, espera, yo no aguantame. Sin embargo, algunos diputados hoy vamos a pedir de manera urgente que se trate de manera inmediata. Pero espera un poco, ¿pero por qué? ¿Vos entendiste la jugada ahí? No, nadie, o sea, es impresionante, o sea, no fue un sector, fue todo el oficialismo, o sea, los dos sectores, si es que hay dos sectores oficialistas, estuvieron presentes ahí a la 1, después estuvieron presentes a las 7 de la mañana, y nunca tuvieron quórum para tratar, ¿verdad? Porque no hubo, ya hubo como un susto de parte de algunos actores de la oposición, de la otra oposición. Y ahí de vuelta lo que dicen ustedes, ingeniero, en su comunicado. La cuestión política liquidando a la cuestión económica, ¿verdad? Porque si tu ministro de Hacienda te dice, aguantame un poco, no pueden, ya me aprobaron el mamotreto que me aprobaron la del subsidio a Petropar. Ahora me quieren aprobar esto, con algunas cuestiones no claras, ¿verdad? Entonces, vos decís, pues, ¿cuál es el apuro? De vuelta a la cuestión del componente político electoral de por medio. Entonces, eso es lo que nos perjudica y contamina todo. Ahora, volvamos al tema, o hablemos ahora, varias veces hemos charlado sobre este tema, del contrabando. De aquel reclamo que hicieron ustedes, yo hace 2 programas la había invitado, ustedes dijeron, queremos quedarnos calladitos todavía, a ver qué reacción hay. Los tiempos de Marito son misteriosos, ¿verdad? Los tiempos del presidente son muy raros, ¿verdad? A lo mejor se va a tomar su tiempo para hacer un análisis, si efectivamente tiene la capacidad de hacer algún análisis. Hoy día ya tengo mis dudas si tiene esa capacidad, porque el contrabando está liquidando las recaudaciones al fisco, está generando desempleo. Cuando hablamos de desempleo, eso de manera directa incide en el índice de violencia que se está dando todos los días. Las empresas que se ven obligadas a reducir, a cerrar, y cómo después ese avance del contrabando, ¿cómo hacemos para que retroceda si le hemos dejado las puertas abiertas para que avancen? Después, ¿cómo todo lo que tenemos que trabajar para que eso vuelva a su cauce normal? Es extremadamente difícil. Sin ninguna duda, el contrabando tiene su consecuencia social, ¿verdad? Su implicancia en todos los problemas sociales. Y mira, a mí me gusta siempre
ir a los ejemplos, ¿verdad? Los fines de semana es, no sé, indescriptible ver lo que pasa en el tráfico hacia Falcón o hacia Nanagua. Yo veía las redes sociales ayer y porque tengo entendido que en los últimos días se ejercieron controles, ¿verdad?, más rigurosos, y la gente toda estaba totalmente exacerbada, estaba totalmente irritada. O sea, es lo que hablábamos, Jorge y Pipo. Acá, culturalmente, el contrabando ya no es algo ilegal para la gente, es algo normal. Yo tengo que decir, no hemos participado, inclusive el lunes pasado, cuando nos reuníamos en Palacio de Gobierno sobre estos temas económicos. Un periodista nos preguntó si por qué estábamos sentados ahí si nosotros habíamos dicho que no nos sentaríamos con el gobierno. Yo le aclaré, le Nosotros nos preguntamos eso el otro día, le dimos a ustedes nosotros sentados. fuimos bien claros el día del comunicado y en varias, inclusive acá yo una vez te dije a vos, nosotros nos levantamos de todas las mesas que hace al contrabando. No vamos a hablar, no vamos a ser proactivos, vamos a simplemente dedicarnos a denunciar. Una cosa es trabajar de forma proactiva y otra cosa es quedarte en el molde. Y aclaramos pero a ver, la economía no solo tiene el problema del contrabando, tiene el problema de los impuestos, tiene el problema de la ley del tráfico, del turismo de frontera, tiene el problema de que los impuestos pueden aumentar, el problema de la competitividad país, clima de negocios. O sea, nosotros tenemos que estar, la palabra es tenemos que estar con juego de cintura para poder defender la inversión y el trabajo. No es fácil. Ahora, nobleza obliga a decir que en los últimos días, en las últimas semanas, hemos visto una lucha un poco más frontal contra el contrabando, todavía a nuestro mejor entender muy tímida, pero a niveles bastante más importantes de lo que teníamos antes. Por ejemplo, también yo tengo que aclarar que yo se lo dije a autoridades, no sé si ustedes se acuerdan si fue el lunes o el martes pasado, donde el señor Guachiré otra vez denunciaba 2 camiones en la zona de Nanagua, ¿cierto? Hubo actuación de las fuerzas públicas, pero tenemos que esperar para que hayan denuncias, para que eso ocurra. ¿Y cuántos pasan? Si son 2, ¿cuántos es denunciado y caen 2? ¿Cuántos pasan? Claro, también está mal ese vacío de autoridad que hay. El día viernes la Fiscalía fue a intervenir un lugar donde almacenan y cruzan combustible y nuevamente le tiraron gasolina a los vehículos fiscales con la intención de incendiarlos. Increíble. Pues por lo menos se fueron. Por lo menos ya se fueron. Antes decían no queremos irnos, tenemos miedo que nos hagan algo. Se fueron e incautaron. Sí. Es la realidad. Se fueron e incautaron. Pero tenemos que esperar que un periodista denuncie para que actuemos. Eso no, esa es mi pregunta. No, llegó el momento cuando ustedes denunciaron la primera vez, que denunciaban de las barcazas, ¿te acordás? ¿Vos denunciaste? Vos de la barcaza y no pasó nada, pasaron la barcaza como si nada, o sea... y eso ya sabíamos que pasaba. Después saltaron estos videos, esta filtración, ahí se confirmó lo que ya sabíamos. Y eso no fue, creo que en el mes de octubre o septiembre cuando se filmó eso. Eso fue en el mes de enero o inicio de febrero de este año. Sí, y siguen pasando seguramente. O sea, de hecho se sigue vendiendo como contrabando en la calle, o sea, no hay mucha... Por Nanagua, por Itá Enramada, por Villalbín. ¿Cómo se redujo el tema del reclamo que hicieron ustedes? Con todas las evidencias, la flagrancia con los videos, se reduce a una cuestión de capricho para sacarle nomás al ministro anticontrabando Emilio Fuster. Porque a mí me contaban gente del oficialismo, yo hablé con ellos, le dije, ¿ustedes no se dan cuenta cómo le está debilitando al gobierno lo del tema del contrabando? Yo no recuerdo que 80 gremios se hayan puesto todos de acuerdo, sentaron una posición determinante, cortaron relaciones con el gobierno y ustedes no reaccionan. No puede ser un capricho de un sector político que no le quiera a Fuster. ¿Cómo reducís, esa miopía política o esa incapacidad de leer más allá
de lo que tu entorno te dice. Me refiero al presidente. Tienen un entorno que le dice, no, eso es un capricho, que no le quieren nomás a Fuster. Bueno, es una cuestión personal, no es una cuestión de no quererle nomás a Fuster, es una cuestión de la evidencia. Yo siempre me rindo ante la evidencia. Nosotros podemos tener opiniones, pero cuando te muestran algo vos te rendís. Y acá hubo flagrancia. O sea, se vio, hemos visto, aparte de la denuncia de ustedes, los números cómo han aumentado en materia del ingreso masivo de contrabando. Este tipo no sirve, no hay resultado, tenés que sacarlo. Porque anteriormente el que estaba, que yo le he entrevistado a Pablo Cuevas, yo le decía a Pablo Cuevas, vos tenías presupuesto, cero presupuesto. ¿Cómo hiciste? Trabajamos en conjunto con el sector privado. Y cuando la cosa se estaba desbordando, ¿qué hicimos? Le pedimos ayuda a los militares. Hoy hicimos eso, nos peleamos con el privado, no le pedimos ayuda a los militares. Entonces, obvio que estos van a ser los resultados. Te voy a dar un ejemplo, los números hablan. Y por razones éticas voy a evitar dar el nombre de la marca. Hay una marca de galletitas argentinas que tienen, según todos los estudios de mercado, el 30% en esa gama de productos de mercado en el país. Y la importación oficial de esa marca es del 2% de esos 30%. O sea, el 28% está ingresando bajo el puente. Y después otra cosa, Jorge Pico. Los políticos no pueden entender que por encima de la política, a nosotros, las clases empresariales, nos interesa el éxito de los gobiernos. Nosotros necesitamos gobiernos exitosos para que la inversión pueda tener mayor justificación, para que podamos generar mayor empleo. Nosotros no estamos en acción política, no estamos para decir, mira, nos gusta fulano o nos gusta mengano. Nosotros necesitamos que los gobiernos, que las políticas públicas que hacen a la economía sean exitosas. Pero lo que pasa es que uno denuncia acá y dice, no, es fulano que está bancando esa área porque contra mengano. No, esto es porque mengano tiene un acuerdo con este para ir políticamente en las elecciones. No, señores, están equivocados. Están equivocados, nosotros necesitamos el éxito de las políticas públicas. A mí me llama la atención, ¿verdad? Porque ustedes hablaban en un momento dado y no sé si a ustedes hablaron o no se dijo el tema de un paro. Y yo sé que es imposible hacer un paro. El sector privado no puede parar, porque el sector privado y el sector privado no tiene ningún tío que le está tirando plata arriba y hacer manifestaciones. Y no le queda otro sector privado que seguir reclamando desde su lugar de trabajo, trabajando, generando. Nos queda todavía una. Estamos, lo que vos decís es cierto. Nosotros nos debatimos, nosotros tenemos la gama de reclamos en todos los sectores. Están los sectores que dicen, dejemos de pagar impuestos. Están los sectores que dicen, paremos. Están los sectores que dicen, salgamos a cerrar ruta, como... Hay otros sectores que dicen, no, vamos a ponernos enfrente a nuestros negocios y no trabajemos durante 5 días, durante la mañana. Nosotros analizamos y sin todavía poder hablar, estamos en un trabajo que va a ser mucho más interesante que parar, mucho más interesante que proponer no pagar impuestos. Nosotros no podemos proponer no pagar impuestos si nosotros defendemos la formalidad. Claro. ¿No les parece? ¿No les parece que nuestro discurso, que nuestra postura sería incoherente si nosotros salimos a decir eso? Claro. Yo tengo en mi propia casa, mi señora me dice, ¿por qué no salen, no promocionan no pagar impuestos? No podemos. O inclusive lo del paro simbólico ese que querían hacer, de parar... ¿Por qué tenemos que privarle al consumidor? ¿Por qué tenemos que privarle al ciudadano del derecho de poder comprar, de poder obtener los productos que necesitan? ¿Qué culpa tienen ellos? No tienen la culpa. Bueno, entonces, ya que las instituciones no funcionan, estamos con un trabajo muy bien estructurado que vamos a ayudar a que esto funcione.
Ojalá que sea así, pues realmente... O sea, vamos a intentar, perdón, vamos a intentar. El intento Es muy difícil, inclusive, ya en esta época, con un gobierno de salida que quiere hacer alguna cosa para mantenerse otros 5 años y va a tirar la casa por la ventana, porque como no es su casa no hay problema, y llegar a acuerdos políticos. Yo veo, por ejemplo, acá que hay sectores del gobierno mismo que ven más allá del árbol, Ministerio de Hacienda, Banco Central, dicen, para la pelota, o sea, una cosa es la campaña, está todo bien, vos querés hacer campaña, pero dejémonos de joder con esto, dice el ministro de Hacienda, paremos, no vaya a prometer aumento de salario, no podemos dar, y tiene que parar y recular el otro. ¿Hasta cuándo va a aguantar el ministro de Hacienda? Y eso debería ser una causa nacional, aguantar, hacerle el aguanta al ministro de Hacienda, decirle, mantenete fuerte, presidente del Banco Central, mantenete fuerte, ministro de Hacienda, mantenete fuerte, presidente del, no sé, de lo que sea, o fiscal general, o ministro de la Corte, o juez, mantenete fuerte porque hay un país que te apoya. No te vayas a tener miedo porque yo me imagino las presiones deben ser enormes y las amenazas deben ser enormes y la gana de irse a su casa deben ser enormes. Pero si dejamos que ese impulso venza, estamos perdidos todos. La semana pasada, Pipo y Jorge, inicié unas acciones de libero, vamos a decir, forma, con algunos actores políticos del gobierno, o sea, del gobierno y de la oposición, de la oposición, de toda la oposición. Buscando a ver si habría condiciones que hagamos un diálogo nacional a nivel político en donde podamos discutir un plan de desarrollo económico y en la discusión política ya ese plan no forme parte de la discusión política cotidiana. Si podemos sentarnos a decir, en materia económica este es el país que queremos. He tenido buena recepción de algunos sectores y yo voy a seguir trabajando sobre eso porque yo creo que acá lo último que hay que hacer es de poner posiciones. Acá lo que tenemos que hacer es ser creativos y buscar. Hubieron países, Costa Rica por ejemplo, Costa Rica, en medio del descalabro hubo un sector de la economía que se juntó con los políticos y buscaron y lograron este tipo de acuerdos. Es cierto, me van a decir, ocurre que hay temas de la economía y tiene su incidencia. Bueno, tratemos de minimizar por lo menos. Ese es un punto ahora. Este es el momento de hacer con estos candidatos en periodo electoral. Porque hay cuestiones que ya no se tienen que tocar nunca. Las cuestiones que han dado resultado, ¿verdad? El hecho de que, eso que mencionaste, el Banco Central del Paraguay se haya mantenido en los últimos 15, 20 años fuera de la contaminación política. Un ejemplo. La estabilidad que nos ha significado eso. No, y el Ministerio de Hacienda. O el Ministerio de Hacienda. Ahí tenemos el Ministerio de Hacienda. Entonces hay cuestiones que no se tienen que tocar, más allá de las peleas coyunturales políticas que se van a dar nomás luego, en periodos electorales. Pero en periodos electorales, si vos contaminás lo otro, poco que tenés. Lo poco que, imagínate lo que decía César Barreto hace rato, todo lo que se ha trabajado para lograr institucionalidad y que por capricho, oportunismo, porque tal o cual candidato no prende en las encuestas, se busca como dé lugar, erosionar al otro, como dé lugar, bastardeando las instituciones. Esto no es una cuestión electoral nomás del momento, sino las consecuencias después de lo que hemos construido. Claro. Ese es el punto. Imagínate, terminamos la semana pasada, aparte de todo el embrollo legislativo que hay, con dos nuevos proyectos de ley. Uno que pide eliminar el impuesto selectivo al combustible y otro que pide bajar el precio de la energía eléctrica. Yo no sé, estamos todos locos. Estamos todos locos. Y esa es una discusión pendiente. Yo creo que en este momento sería, no sé si va a tener mucho éxito, yo creo que esto tendría que discutirse ya después de diciembre, una vez que estén definidas las candidaturas oficiales, y hacer ahí un acuerdo político. Señora, ahora vienen 4 meses de campaña y después 5 meses de, 8 meses de problemas que podemos, y no sé si el año que viene va a ser lindo o feo como va a venir, pero en diciembre vamos a tener 8 meses por delante de desgobierno absoluto y tenemos que llegar a un acuerdo entre los candidatos de no meter la mano ni hacer locuras, porque... No solo con los candidatos, la clase política ahí que está en el Parlamento, porque vos decías no recién, puede ser, hay votos
coyunturales, mayorías en realidad coyunturales. En el Senado el famoso artículo 23, en diputados la misma historia. 41, ahí te sacan un presidente de la Cámara de Diputados, ¿verdad? Te violan reglamentos. Ese es el riesgo. O te aprueban proyectos así que descabellados, ¿verdad? Como el que aprobaron ahora con el tema del subsidio a Petropar, no tiene sentido. No tiene. Hoy, yo preguntaba el otro día, ¿quién hoy es el rostro visible, el dueño de ese proyecto del subsidio a Petropar? No es el Ejecutivo. Los parlamentarios dicen, nosotros aprobamos porque eso nos enviaron así. ¿Quién envió? Nadie. ¿Quién envió? ¿De dónde vino ese? Voy a hablar con el presidente de Petropar, dice, ese no es el proyecto que nosotros queríamos. Al viceministro de Tributación decir, no, eso nosotros no estamos de acuerdo con eso. Entonces, decir, hemos aprobado un proyecto que hoy está vigente. Que nadie está de acuerdo. Que nadie está de acuerdo. ¿Quién está de acuerdo? Pues decir, hay un sector que defiende. Y están impulsando no sé quién, porque es que todo el mundo dice que nadie impulsa otro proyecto que Lo es del peor. fondo, lo del fondo. Pero dicen que yo no impulso, pero estoy desesperado por aprobar. Claro. O sea, Y ¿cuál es el problema? Convoco la sesión en mi oficina. Sí, o sea, ¿cuál es el tema? O sea, porque no se sinceran y dicen, no, yo estoy defendiendo este proyecto porque creo en este proyecto, que creo que esta es la solución, creo que este es el... Pero no, si vos no sabés que ni vos podés defender tu proyecto, quiere decir que no sirve. No, o sea, si tu propio ministro de Hacienda te dice, esto no sirve, tu propio ministro de Hacienda, no es el ministro de Hacienda del otro, ni él responde, vos le pusiste. Y te dice, cuidado, hermano, estamos haciendo cagadas, no vaya a hacer esto. Y vos le decís, no, pero vamos a hacer igual porque vamos a hacer nomás, y después vamos a decir que no somos nosotros. O sea, la gente ya no es tonta, ¿verdad? O sea... Yo, Jorge y Pipo, yo considero que este es uno de los programas periodísticos más serios que hay en el país. Y no porque estoy acá, porque sigo, no digo el único, pero está entre los programas más serios. Y yo quiero aprovechar para hacer un llamado a la clase del sector judicial, al Poder Judicial, a la clase legislativa y a la clase política, a que entendamos que estamos viviendo un momento muy particular en la historia económica del globo terráqueo. Que consideremos ese aspecto y dejemos de jugar con la economía, que dejemos de jugar con la generación de empleo y que dejemos de jugar con la competitividad y el ambiente de negocio, en el clima de negocio en el país. En este proyecto que personalmente tengo de poder juntar a la clase política y hablar de los acuerdos económicos, sin ninguna duda, la prensa va a jugar un papel fundamental. Absolutamente. La prensa, como usted hace, que esa prensa que comunica, que no es que está tomando posición. Así es que yo le agradezco mucho. Gracias, ingeniero. Tenemos que hacer lo que sea para buscar la reconducción de todo esto. Enrique Duarte, presidente de la OIP, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias, Jorge. Gracias, Pipo. Gracias. Nosotros hacemos una pausa antes, ¿no tenés algo? Tenemos los precios de Bristol, ¿eh? Llegan los precios, a Bristol los superprecios locos de Semana Santa. Venía a aprovechar porque tenemos descuentos hasta el 50% en todos los productos y las cuotas más bajas en todos los productos. Y como si fuera poco la primera cuota, recién a los 30 días. Escuchar la super oferta, Jorge. Celular Huawei Nova i60 con un speaker de regalo. Precio normal, 18 cuotas de 270.000. Ahora, solo 18 cuotas de 129.000 guaraníes, menos de la mitad. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Sí, señor, y hablemos también de Vasa, nuevamente. Viaja tranquilo con Vasa en Semana Santa, pagando hasta en 12 cuotas sin intereses con tarjeta de crédito en todas las agencias de viajes y aerolíneas del país. Banco Vasa, cuando quieras, estamos. Creo que no, Bueno, el tercer tema en cara a Cruz, ya vamos a charlar con la ministra de Turismo, la señora Sofía Montiel. ¿Qué tal, ministra? ¿Cómo estás? Bien, un gusto de estar contigo. Hola, Pipo. Un gusto compartir con ustedes y toda la audiencia. Bueno, esta Semana Santa, ¿cómo nos estamos preparando? ¿Qué opciones hay? Yo dije, como para descomprimir, el primer bloque estábamos hablando del tema económico, el segundo, vamos a descomprimir un poco ya esta semana que arranca. Bueno, ¿qué hay desde la Oficina de Turismo? La Semana Santa se viene con mucho optimismo, con mucha esperanza por parte del sector privado, del sector emprendedor, que se ha preparado durante todo este tiempo con nuevas alternativas, nuevas propuestas, nuevas ofertas turísticas
no solamente el tradicional departamento de Misiones, que de por sí Tañarandú tiene actividades previstas, sino otros departamentos que se fueron sumando con alternativas variadas, no solo religiosas, sino también turísticas. Vuelve Tañarandú luego de 2 años de pausa y con actividades conexas, aquellas desarrolladas en la ciudad de Ayola, Santa María, Santa Rosa, en el departamento de Paraguarí, Cordillera. Aquellos que no se van a poder trasladar al interior del país tienen la posibilidad de disfrutar de actividades también aquí en el departamento central, en Ñemby, en Areguá. Vamos a tener varias actividades previstas y ya organizadas con mucha antelación. La hotelería está con muy buenas reservas, estamos en alrededor del 75% de reservas en establecimientos de posadas rurales, en las estancias, en los hoteles, y por eso te puedo decir que estamos con mucho optimismo. ¿Se levantaría teóricamente el lunes el decreto de regulatorio ese que limita un montón de actividades? O sea, nos quedaríamos ya en situación normal, creo, salvo el tema de tapabocas, que todavía tiene que discutirse el tema de la ley, si se deroga o no en senadores, pero el tema de las limitaciones de gente, de espacio, de cantidad de personas, eso se deroga, mañana creo que no sale, no se renueva el decreto. Eso ayuda. Absolutamente, ayuda, Pipo, porque ya todo está prácticamente normal en cuanto a la asistencia de personas, al aforo en las reuniones, en los salones. Lo que sí, al aire libre tenemos esta posibilidad de ya no tener que usar el tapabocas, y la mayoría de las actividades previstas para Semana Santa se dan al aire libre. Procesiones, actividades recreativas, muchas de ellas, puedo citarte, Piribebuy, Eusebio Ayala, Yaguarón, tienen previstas actividades del Chipapo en las plazas centrales de las ciudades, por ejemplo, y hay algunas actividades exclusivamente con niños, enseñándole a los niños la tradición de la elaboración de la chipa, y todo esto ya en un marco de aire libre, estar ahí en contacto con la naturaleza. Desde el Ministerio de Turismo, ¿cómo se potencia esto? Gran parte, por supuesto, el sector privado que invierte, que hace lo suyo, que se ingenia, que crea. ¿Qué aporta el Ministerio de Turismo para eso? El Ministerio de Turismo trabaja en el marco de un plan maestro, donde estipula 10 ejes de trabajo. Esos ejes se bajan a nivel de las gobernaciones y las municipalidades. Se trabaja con las secretarías de turismo de manera a que ellos puedan tener bien planificadas las actividades, se pueda tener formalizado al sector de alojamientos, se pueda trabajar la calidad en los servicios, porque ahí vamos a poder hablar de un destino turístico competitivo, cuando nuestros servicios tengan calidad, estándares y manejemos manuales de calidad. Eso estamos trabajando con cada uno de los departamentos. Puedo hablar que el departamento de Misiones y Paraguarí son los 2 primeros departamentos que van a obtener como destino el sello de calidad. Nosotros trabajamos con las bases, trabajamos para cimentar y hacer que el desarrollo turístico se pueda dar, el incentivo hacia las inversiones se puedan dar. Para eso necesitamos seguir trabajando en este orden de prioridades, de poder aterrizar esos ejes en los gobiernos locales como lo estamos haciendo, y que la formalización pueda ser parte esencial, de manera a que el Sistema Nacional de Registro de todos los prestadores de servicios turísticos pueda ser una realidad. No es fácil porque estamos acostumbrados a no formalizarnos, a no registrarnos, pero estamos en ese gran desafío. Se habla siempre, parece que uno cree que el turismo pasa por abrir hoteles en el interior y recibir turismo afuera, simplemente en los hoteles. Acá lo que ha aumentado, yo veo, y forzado por la pandemia, es una oferta de peatonales en Asunción, en otras ciudades, lugares abiertos, que hacen que la gente quiera salir, o sea, que quiera salir, y que de repente el turista que viene vea una actividad nocturna que antes estaba limitada a dentro de los locales, y hoy está a la vista. Eso se va a potenciar, de mantener, por más de que hoy en día, digamos, ya no hay necesidad, en teoría, de hacer en lugares abiertos. Es un atractivo para las ciudades. Es así, Pipo. Lo bueno que nos deja como resultado esta pandemia es la aplicación de la innovación y la creatividad en todos sus aspectos. Lo que significaba lo del sector gastronómico
en las veredas, en las calles, de ser posible hacer como una gran feria, cuando en realidad se juntan 2 o 3 servicios gastronómicos, tener estas ferias prácticamente permanentes, o cada un mes o cada 22 días, ferias de microemprendedores, donde venga el prestador de servicio de alojamiento acompañado del artesanal, acompañado del el que ofrece alternativas de turismo de aventura, por ejemplo, y de esa manera vayamos generando motivación permanente y no tengamos que esperar que llegue Semana Santa o vacaciones de invierno para vernos obligados a visitar o a recorrer nuestro país. La idea es que cada fin de semana haya un motivo necesario y que yo tenga la motivación y la curiosidad de ir conociendo cada vez más mi país. Pero para eso estos destinos se están preparando. Los destinos tienen que ofrecer alternativas variadas. Y una curiosidad y un detalle que quiero significar. En estos 2 años de pandemia hemos inaugurado más de 55 establecimientos de alojamiento. O sea, aumentó la oferta de casas. Aumentó y las alternativas. Las personas decían, tengo esta posibilidad de alojamiento, pero ministra, necesito un asesoramiento porque para cuando esto pase, porque va a pasar, decían, quiero generar más entretenimiento, que en lugar de quedarse 2 noches, puedan prolongar su estadía. Entonces, con ese criterio, muchos siguieron emprendiendo. 30 establecimientos están en lista de espera a ser inaugurados. Vamos por un camino de crecimiento sostenido. O sea, no se cerró ninguno definitivamente, se volvieron a abrir todos y de hecho se abrieron más. Pipo, se cerraron algunos definitivamente, 6 hoteles, pero no precisamente a raíz de la pandemia, sino porque ya venían arrastrando otro tipo de problemas y ya no pudieron resistir el golpe que generó la pandemia para el sector turístico. Pero de que fueron abriéndose otros establecimientos y de otro tipo, por ejemplo, los glamping, que es una carpa, pero que tiene unas comodidades de lujo en su interior. Por ejemplo, es una nueva modalidad que la tenemos ya en varias ciudades del interior del país. Las áreas de camping, que también no es simplemente decir, sí, puedes acampar en ese sitio sin ningún solo servicio, no. Hoy están las áreas delimitadas, se ofrece ese servicio de poder acampar en un sitio, pero con los servicios sanitarios, inclusive poder utilizar quincho y parrilla a la vez, por ejemplo, por 30.000 guaraníes por día de alquiler por ese sitio. La señora Cecilia Cartes, nosotros habíamos hablado no hace mucho con ella y nos recuerda que ese sector hotelero todavía, a diferencia de otros sectores que ya se recuperaron, incluso en un 100%, ese sector todavía no se recuperó. El sector hotelero de Asunción específicamente, Jorge, tiene un público diferenciado al del interior del país. El sector hotelero de Asunción se surte del norte argentino en su gran mayoría. La nota o la entrevista probablemente se dio cuando las fronteras estaban cerradas todavía, la frontera terrestre específicamente, que es de donde llega la mayor cantidad de usuarios de los hoteles de Asunción, pero hoy, sin embargo, el escenario es diferente. Ya con las fronteras abiertas, ya con el ingreso de visitantes internacionales, cerramos el mes de marzo con 77.000 visitantes internacionales nuevamente llegados a nuestro país. Eso cambia el escenario. Se han vuelto a realizar las reuniones corporativas, que es lo que mueve permanentemente el uso de salones, de reuniones, de convenciones, de congresos. Eso estaba vedado. Hoy ya tenemos nuevamente la posibilidad de albergar eventos internacionales, inclusive que ya se están desarrollando. Y un detalle que también significó la oxigenación del sector hotelero durante la pandemia más dura fue la realización de eventos deportivos que se desarrollaron uno tras otro prácticamente. El sudamericano de atletismo, el sudamericano de remo, el mundial de patinaje. En el mes de octubre vamos a tener los Juegos de Sur. Es decir, son eventos corporativos, en este caso deportivos, pero que generan movimiento porque tenemos ocupación no solo de hoteles. Los atletas o los jugadores también consumen, se mueve el transporte, se mueven los guiados y toda la cadena de valor se ve beneficiada.
Yo supongo que también ahora con el tema de los Juegos de Sur, eso va a ser un oxígeno importante para el Así es. sector hotelero en la capital, haciendo esa salvedad. Por el interior parece que les va un poco mejor. Pero en la capital yo creo que Es así. eso va a significar un oxígeno importante para un sector que perdió muchísimo con esta pandemia. 2 años prácticamente con movimiento cero. Justamente para ese tema de lo de sur, a mí me preocupa un poco el tema de recuperar las rutas aéreas. Por ejemplo, hay una ruta importante que hacía la TAM, que es Buenos Aires, que no se está recuperando. Ahora vi que volvió una ruta de Gol a San Pablo, pero está muy lento eso todavía, quizá por los precios del combustible. Se acabaron los vuelos a Encarnación, por ejemplo, no hay más vuelos a Encarnación. Se está viendo la posibilidad, se habla inclusive. Otra cosa que leí era que la INAC, y supongo que con coordinación con ustedes, el tema de emplazar a esta aerolínea Eastern que estaba teniendo problemas a regularizar su situación o buscar alternativas. Realmente se está haciendo eso, realmente reflotar eso, porque si no, podemos tener toda la infraestructura que querramos, pero si no tenemos cómo traer a la gente va a ser muy difícil. Sí, trabajamos en forma coordinada con la DINAC y lo que te preocupa de la conectividad, ahora en estos momentos podemos decir que se activaron todos los destinos nuevamente con nuestro país. Ahora, estamos con el gran desafío de aumentar las frecuencias. Y en este caso, la conexión con la Argentina, que se da a través de Aerolíneas Argentinas, conversábamos días atrás con el gerente y nos confirmaba el aumento de frecuencias porque realmente no abastecen. También con Gol, que se reinició desde el día de ayer nuevamente con los vuelos Asunción-San Pablo, y se tiene previsto de aquí a 1 mes y medio o 2 una nueva aerolínea que nos va a unir Foz de Iguazú-Asunción y Asunción, el norte argentino. Sería Asunción-Salta o Asunción-Jujuy. Entonces, hay perspectivas de crecimiento, no solo de aumento de frecuencias, y todo lo que sea vuelo de cabotaje, el vuelo Asunción-Ciudad del Este, Asunción-Encarnación o Asunción-Saltos del Guairá. Existen 2 compañías que sé que están en contratativas con la DINAC de poder empezar a operar en el menor tiempo posible. Todo esto, Pipo, se da en un proceso. Automáticamente no se da nada. Evidentemente también realizan análisis y prospecciones antes de animarse a abrir una ruta aérea, pero sí podemos decir de que somos uno de los países que más rápido volvió a conectarse con todos los destinos y ahora estamos abocados a volver a recuperar las frecuencias que teníamos pre-pandemia. Acá me pasan, el dueño de un hotel en Alto Paraguay lleno, me dice. Una foto de un hotel fantástico, por cierto, en Carmelo Peralta, Alto Paraguay. Pantanal Inn probablemente. Hotel Pantanal Inn, ¿verdad? Sí. Me dice lleno para Semana Santa, me dice. Es así. ¿Cómo se llega al Pantanal? ¿Cómo se llega hasta ahí? No, se llama Pantanal Inn, queda en está Carmelo Peralta. ¿Pero cómo se llega a Carmelo Peralta? ¿En qué te vas? Absolutamente asfaltado desde tierra Asunción, todo, se llega hasta Filadelfia, luego un desvío mano derecha totalmente asfaltado. Y acá me dice también otros hoteles en San Bernardino, olvídate, me dicen no hay. Hoy en San Bernardino no hay. No. Por acá, Hoteles de Encarnación también están con también. altísima ocupación, Ciudad del Este también están con alta ocupación. En Cordillera hacíamos un sondeo telefónico porque necesitamos saber para poder ir dando aquellas que están todavía disponibles y realmente la ocupación es alta. Por eso estamos con este optimismo y seguimos promocionando a aquellos que aún no están con la totalidad de las habitaciones ocupadas porque el país necesita reactivarse, Jorge. Sí. Necesitamos que estos empresarios, emprendedores, microemprendedores, muchos de ellos vuelvan a recuperar toda la inversión y bueno, y si tuvieron pérdida, bueno, que esa sea un poco más liviana y no tan drástica como hasta ahora. Ya nos invitan al Pantanal Inn, ahí Bueno, en Carmelo Peralta. Yo no conozco esa zona. Yo me quiero ir. Acá me dice, ministra, no hay vuelos a Asunción, Ciudad del Este. Eso es clave, tener puente aéreo diario de las 2 ciudades más importantes. Le pueden obligar a una aerolínea, no sé si le pueden obligar, ¿verdad? Pero es clave eso. ¿Por qué no tenemos nosotros Es eso? fundamental y es lo que acabo de decir. Existen 2 compañías interesadas y tienen sus trámites con la DINAC para poder empezar a operar. No creo que pase más tiempo para que eso inicie. Empezaría con Asunción, Ciudad del Este y el siguiente es
Asunción Encarnación. Vos que te vas a Porque- Encarnación, te vas por yo- tierra siempre. Por ¿verdad? tierra, pues ya no me puedo ir más ahora que vamos a hacer trabajar domingo y viernes. Pero digo nomás, yo realmente tenemos una oferta turística, tanto en Encarnación, toda la zona de Itapúa, como la zona ¿cómo se llama?, del este, ¿verdad? Que puede venir alguien de afuera y cuando vos le decís, tenés que venir, pero tenés que tomar un bus que te lleve en 6 horas hasta Encarnación, porque eso tarda un bus, 5 o 6 horas, o 3 o 4, no sé cómo tarda un bus con la ruta nueva en cada ciudad del este, 4 horas, por lo menos 5 horas. Como que te baja un poco la expectativa, ¿verdad? Ahora, si vos tenés la posibilidad de decir, bueno, vos llegás a Asunción y tenés un vuelo que va a Encarnación, estás en 40 minutos ahí, llegás, tenés la hotelería instalada, tenés las playas, tenés todo eso, hoy Encarnación tiene que tener ya, yo creo que Encarnación hoy tiene, por todo lo que tiene que ser, no sé, el núcleo del tema veraniego, digamos, o turístico para conocer. Sin lugar a dudas, por sobre todas las cosas, no solo vender en temporada. Hoy Ciudad del Este tiene una infraestructura que ayuda a captar eventos internacionales de primer nivel. Es decir, que romper la estacionalidad ya no es una deuda con Encarnación, porque de por sí atrae eventos internacionales, eventos corporativos, y eso obliga a que puedan contar con este servicio que mencionabas. Sé que existe una compañía, una empresa que quiere operar low cost. O sea, que sería prácticamente el precio de un pasaje terrestre el que tienen la intención de cobrar en el aéreo. Ojalá se pueda concretar. El Ministerio de Turismo debería trabajar también, digo yo, no sé si coordinadamente con la patrulla caminera. No sé si lo hacen este operativo. A mí me tocó el fin de semana ir a San Bernardino, ya la gente que está yendo, yo no me quiero imaginar lo que va a ser el operativo retorno, ¿verdad? Qué clave es también, no sé qué pueden hacer, ¿verdad? Yo no tengo la más pálida idea, pero va a ser un lindo problema ese operativo retorno, ¿verdad? El viernes a la noche, el sábado por la mañana, uno veía gente que ya en movimiento, ¿verdad? Entonces, dentro de todo eso, lo que estábamos hablando recién, por eso le habíamos invitado, es como que un aliciente esto, en el medio de tanto lío que tenemos, la gente se las ingenia por lo menos para... Y aparte tuvimos 2 años en pandemia que poco o nada pudimos movilizarnos, ¿verdad? Entonces aprovechar ahora y hacer turismo interno, ¿verdad? Pero ese trabajo coordinado con la policía, la patrulla caminera es clave, ministra. Así es, Jorge, y lo trabajamos en una mesa interinstitucional. No sé si recordarás, en el verano también tuvimos un alto movimiento de los viernes, los vehículos, 30 mil vehículos se desplazaban hacia el interior, y luego los domingos era el operativo retorno, y se dio sin inconvenientes, y eso gracias a la colaboración y a la cooperación que tenemos de parte del Ministerio de Obras Públicas, liderando el trabajo coordinado con ellos. Un detalle que tenemos que tener en cuenta, por supuesto, es que existen algunas medidas tomadas por la patrulla caminera que de por sí deben ser tenidas en cuenta por los conductores. Algunas salidas rápidas, bueno, tenemos que estar atentos porque ellos están tratando de coordinar muchas veces, y a veces es el conductor el que no se quiere adecuar también, y conozco algunas problemáticas que se dan, pero el trabajo es articulado, Jorge, trabajamos permanentemente. Es justamente lo que decía, ¿verdad? Vos la semana pasada, el tema de la vuelta de San Bernardino, creo que vos me hablabas de eso, de volver a San Bernardino, ahora nomás esta semana anterior a Semana Santa, como el tema de los zorros, ¿cómo se llama? Zorros de la caminera. Patrulla caminera. La caminera para agilizar esa vuelta. Claro. Realmente tenemos una autopista de doble carril, pero vos te metés en Capiatá, en Itagua, y te volvés loco. O sea, los semáforos que cruzan y las colas son interminables, y no debería haber cola. O sea, debería ser un continuo manejo con personal, sobre todo esta próxima semana. O también liberan los puestos de peaje, por ejemplo, habilitan más de entrada que de salida. Hay estrategias que ellos utilizan cuando tienen sobre todo el tema de los semáforos en las ciudades, que es un error que tenemos hasta el día de hoy, ¿verdad? El tema de no tener paso a nivel, que hagan que se eviten esos semáforos dentro de la ciudad. Una autopista de 2 carriles, 3 carriles cada lado, tenemos a semáforos para que pase una moto, para que pase un auto, y es ridículo, para que entre a un supermercado. Una última pausa tenemos que hacer. Sí, señor, tenemos, ahora. por supuesto, los precios locos de Semana Santa de Bristol. ¿Querés que te cuente?
Bueno, vení a aprovechar porque tenemos descuento hasta el 50% y las cuotas más bajas del mercado. Como si fuera poco, la primera cuota la pagás recién en los 30 días. Esta super oferta de hoy, horno eléctrico Tokyo Elite de 46 litros, precio normal 18 cuotas de 95.000, ahora solo a estos precios locos 18 cuotas de 59.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Último bloque en Carao Cruz, estamos en vivo y directo, estamos charlando con la ministra de Turismo, la señora Sofía Montiel. Estamos hablando del corte acá, en tema de lo, de Yo la no conozco oferta. esa ruta en Bucu, sí, Pilar, Sí. ¿verdad? O sea, Pilar. es un acceso sur, Sí, se sale a Nueva Italia, puede ser. Nueva Italia. Ya Así me es. fui por allá a Encarnación, o sea, desvío por ahí es mucho más rápido para salir, salía después en Paraguarí, antes de Paraguarí. Y te vas por Nueva Italia, Carapeguá. Sí, y es mucho más rápido. No hay nadie, está todo perfecto el asfalto, no hay nada, no hay tráfico. Te lleva lo del Waze, te y lleva. tenés un paisaje fantástico, Sí, ¿verdad? no, espectacular. Precioso paisaje. Hay infraestructura ahí. ministra. Hay infraestructura. En todo el camino vas teniendo infraestructura, pero también lo ideal es poder disfrutar de lo que Pilar ofrece, porque estuvo tanto tiempo aislado que es como que uno no le tiene en el itinerario. Sin embargo, hoy tenemos que pensar en Pilar, Pilar ciudad, Pilar con su infraestructura hotelera, gastronómica. El sector turístico siguió trabajando a pesar del aislamiento y eso quiero significar. Los jóvenes se empoderaron y hoy con las nuevas autoridades han lanzado circuitos sumamente ingeniosos. Circuitos, por ejemplo, que tienen su epicentro en la Plaza Central, donde los jóvenes lanzaron un tour verde, paseos con guiados históricos por el microcentro a bordo de bicicletas. Hay el tour histórico que te hacen también al anochecer por las mansiones que están en el casco céntrico mismo y te permiten visitar la casa de Juanita Pessoa, te relatan un poco la historia de lo que el Museo Cabildo te ofrece, se puede visitar inclusive. O sea, la rica historia que contiene Pilar hoy realmente puede ser mostrada gracias al trabajo de los jóvenes con su creatividad y su innovación. Importante también destacar que no solamente el sur, sino también quiero significar lo que mañana vamos a lanzar en Villarrica, que es el Circuito de la Fe. El Circuito de la Fe que integra a Villarrica con Itapé, que históricamente los lugareños han peregrinado nomás luego desde Villarrica hasta Itapé, hasta el Santuario de la Virgen, pero ahora, gracias a la accesibilidad que ya se tiene, se van generando otras alternativas alrededor. Y Villarrica, con todo su esplendor, mañana nos va a recibir con un itinerario que tiene como epicentro principal conocer la historia de la vida de la beata Chiquitunga y conocer 7 iglesias más, y eso termina en el Santuario de la Virgen de Itapé, de la Virgen del Paso. Es un nuevo circuito que vamos a poner a consideración de los paraguayos para que conozcamos, para que disfrutemos no solo de la religiosidad, sino también de la historia que tenemos detrás de estas iglesias y los personajes que tenemos que conocer y que son de ahí, de esa zona. Entonces, esto va a estar disponible desde mañana. Ojalá no más que todo esto que estamos mencionando, de lo que se viene, lo que hay Semana Santa, hay un componente político que ojalá no se defina esta semana, que es el proyecto de ley de la creación del Fondo de Estabilización por el precio del combustible. Porque está la amenaza de los camioneros. Imagínate lo que pueda llegar a pasar si los camioneros se les ocurre esta semana, ahora que arranca, hacer los bloqueos. Lo que podría llegar a significar. Siempre y cuando, yo no creo que esta semana se trate, porque el ministro de Hacienda pidió tiempo, hacer algunos ajustes a ese proyecto. Yo no sé si se va a aprobar. Hay sectores políticos que pidieron más tiempo para analizar el contenido de ese proyecto. Pero digo nomás, si se les ocurre aprobar rapidísimo eso, está la amenaza de los camioneros. Lo que no quieren es que se usen los 100 millones de dólares del préstamo y el perjuicio que eso va a generar. Va a ser tremendo, ¿verdad? Sería terrible. Tenemos la confianza de que lleguen a un acuerdo, que en el marco del diálogo se pueda seguir avanzando y saber de que aquí estamos todos los paraguayos involucrados en reactivar a este sector. Hay
cientos y miles de familias que dependen directa o indirectamente del desarrollo del sector turístico, y creo que es el momento en el que tenemos que apuntalar todos esta recuperación que necesitamos. Ministra, Confiamos en que lleguen a un acuerdo. Antes de irnos nomás hablábamos del tema de otros destinos que fueron como dejados de lado mucho tiempo, que es Concepción. Yo te comentaba y me decías vos que hoy está lleno Concepción, la demanda está al tope de hotelería. Digamos que la oferta tampoco es muy grande en Concepción, pero ¿hay alguna idea de fomentar a través, no solamente usted, del MIC, de otros ministerios, la creación de infraestructura gastronómica, de eventos, de hotelería en Concepción, por ejemplo, que hoy va a tener un impulso fuerte por la industria que se está instalando allá, dos industrias grandes, una que ya está y una que está por instalarse, y eso va a hacer que se genere un movimiento muy grande. Pero tiene que animarse también gente que nunca vio eso a implementar, a desarrollar, a arriesgar. ¿Hay una idea de eso? Sí, se está trabajando. Son varias las instituciones que tenemos presencia permanente en Concepción hace más de 1 año y medio. Puedo hablar no solo de la Senatur, sino del Ministerio de Trabajo, a través de Sinafocal, SNPP, el MIC, Rediex y otras instituciones que están colaborando permanentemente para, primero, formar mano de obra calificada, porque se requiere. El inversionista llega, decide edificar un hotel o construir restaurantes, requiere de personal calificado y eso no se forma muy rápido. Entonces, ahora se está trabajando desde hace 1 año y medio en formar y sacar al mercado panaderos, confiteros, mucamas, recepcionistas, y así lo estamos haciendo. Guías turísticos, 22 guías turísticos hemos formado en un lapso de 6 meses. 250 personas tituladas con el certificado en mano en el área de gastronomía, repostería, que hemos estado formando en el lapso de 1 año. Todo de la mano de las multinacionales que están ya instaladas y otras por instalarse, que son las que colaboran con nosotros para que podamos ir formando de forma continua a la gente, porque realmente jóvenes, mujeres que están buscando esta oportunidad para poder insertarse al mundo laboral, tenemos, pero necesitan las herramientas para poder estar y ser insertos automáticamente. De que la hotelería está llena de lunes a lunes. Uno tiene que buscar con mucha anticipación alojamientos hoy para poder quedarse, no solo en Concepción, en los alrededores también, porque está lleno. Los pocos hoteles que hay en Horqueta, en Belém y en otras ciudades están siempre llenas. Estamos generando ahora la generación de más posadas turísticas. Pedimos que los que tienen granjas quieran también habilitar para el turismo rural e ir generando de esa manera más entretenimientos, porque aquellos que están trabajando o van a ir por cuestiones laborales también requieren de entretenimiento para sus familias. Entonces es un todo que estamos trabajando de desarrollo en Concepción. Y no solo Concepción, también Amambay. Por eso estamos trabajando con Bellavista Norte, potenciando los cenotes que tienen ahí como atractivo turístico natural y que no está desarrollado turísticamente aún. Estamos trabajando con las autoridades, la fuerza local para prepararles. Estamos pidiendo ayuda a México para que nos envíe expertos en cenotes. Son los ríos subterráneos. Sí. Exacto, para poder tener la experiencia de la conservación y la sostenibilidad para esa maravilla de la naturaleza que tenemos en esa zona del país. Bueno, qué interesante. Lo otro que yo decía es cómo hacer sostenible todo, ¿verdad? Porque uno va al interior, encuentra un lugar, acá se come la mejor marinera. Y después no es sostenible. Digo, o se cierra o de repente baja la calidad, no. Siempre se da ese... No sé, yo creo que ahí también sería bueno trabajar, ¿verdad? Porque gente que se lanza, son pequeños empresarios, pequeñas empresas que abren, se lanzan a eso, pero qué difícil es mantener esa constancia, ¿verdad? Siempre tienen bajones, ¿verdad? Y eso hace que la gente ya no quiera ir, ¿verdad? Y eso yo conozco un montón de casos. Sí. No quiero más decir nombres, pero hay un montón de eso. Es así. Es un lindo tema para trabajar. Es un lindo también. Desafío. Sí. Por eso insistimos en trabajar dentro del Sistema Nacional de Calidad Turística, sí, que tiene sus padrones que seguir para evitar esto que decías. Ministra, le agradecemos su tiempo. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Pipo. Gracias. ¿Vos te quedás por acá nomás Semana Santa o te vas a un lado? No, me voy a tu casa. ¿Perdón? Me voy a tu casa. ¿Me estás contando? Bueno, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Hasta luego. Chao.